Hoy, en Cerca de la Oscuridad, platicaremos de ese terror real, de ese terror que azota por las noches y que probablemente nos está amenazando desde las sombras de cualquier esquina o de cualquier calle. El asesino del Zodíaco ha sido una de las grandes incógnitas que hasta el momento ha azotado la memoria de los Estados Unidos. El asesino se movió entre las sombras y quitó la vida, según él, de 37 personas. Sin embargo, únicamente fueron confirmadas 7 víctimas mortales, 4 hombres y 3 mujeres. Desde una cortina de humo hasta un agente de la CIA queriendo desestabilizar al gobierno, el asesino del Zodíaco se convirtió en una integral narrativa en cuanto a las leyendas urbanas se refiere en los Estados Unidos. Parte del éxito mediático del asesino del Zodíaco es la forma en cómo confesó el asesinato de sus supuestas 37 víctimas. Utilizó a los medios de comunicación para crear a su alrededor un halo de misterio difícil de replicar en nuestros días. Se estimó que el Zodíaco tenía entre 20 y 30 años al momento de sus crímenes. Investigaciones de la fecha aseguran, según retratos hablados de los sobrevivientes, que era un hombre blanco, corpulento, de pelo castaño y que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, del San Francisco Chronicle y del San Francisco Examiner, donde él reconocía los crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que relataban su identidad y, sobre todo, la forma en cómo había asesinado a sus víctimas. El asesino fue claro: o las cartas se publicaban, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas más. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner, donde el mismo asesino increpa al jefe Stiltz de la ciudad de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin, 3 de las 7 víctimas confirmadas de este asesino. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos que contenía un mensaje mal escrito y en donde el asesino parecía hacer referencia a El juego más peligroso, también publicado como Los sabuesos de Sarov, que era un relato escrito por Richard Connell y que se publicó en el Collider Weekly del 19 de enero de 1924. Ahí, en ese mensaje, aseguraba que no asesinaba por placer, sino para mandar esclavos al más allá. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine como prueba de que él era el asesino, que era real, que no era producto de la imaginación de nadie. Y también contenía una amenaza de que si la carta no era publicada, dispararía a una escuela en horario de la mañana. Fue entonces cuando la policía supo que era y que habían estado buscando todas las noches a un asesino y a un psicópata. Al paso de los años, el Zodíaco se convirtió en el punto de referencia para diferentes acciones criminales que tuvieron a la policía local
y al FBI dando tumbos alrededor de la estructura de sus asesinatos. El 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió de forma críptica que no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía de San Francisco. También, en una misiva enviada al Chronicle, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Kathleen Johnson, 4 meses después de su abducción. Después de 3 años de silencio e impunidad, el Zodíaco volvió a aparecer con una carta a The Chronicle donde elogiaba la cinta El Exorcista, la cual consideraba una comedia satírica interesante. Y esa fue la última comunicación veraz del asesino con la prensa y las autoridades. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los inspectores de homicidios Michael Maloney y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del Zodíaco que se habían obtenido de las cartas para su análisis y arrojaron un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecían haber excluido a su principal sospechoso, Arthur Lee Allen, y después también a Robert E. Hunter Jr., un prominente hombre de negocios que vivía cerca de las escenas del crimen y que estaba íntimamente relacionado con Paul Stine. A finales del 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta no coincidían con las de Arthur Lee, el sospechoso principal del caso, y aunque todas las pistas indicaban que era él, la policía de San Francisco marcó de nuevo el caso como inactivo hasta abril de 2004, en donde por presión de la gente y de la misma fiscalía fue reabierto. En el 2007 se enviaron todas las pruebas para la información genética para usarlas con prueba, a lo cual también el caso permanece abierto en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Nadie atrapó nunca al asesino del Zodíaco. Probablemente sigue amenazando en las sombras, o probablemente fue otra leyenda urbana. Pero algo es seguro: es un hombre que está cerca de la oscuridad.